Bienvenidos a Economía en Breve del 13 de marzo del 2022. Esta semana continuaron recrudeciéndose las terribles consecuencias humanas de la invasión a Ucrania, pero el pueblo ucraniano está resistiendo de forma heroica e inesperada. A continuación les comparto una explicación de las posibles consecuencias económicas que pueden anticiparse para el presente año debido a este monumental error del trasnochado Vladimir Putin. Lo primero a observar es la notable disrupción en las cadenas de suministro globales producidas por el conflicto, especialmente en lo referente a energía, ya que Rusia es el tercer productor más grande de petróleo, casi a la par de Arabia Saudita con cerca de 11 millones de barriles diarios y después de Estados Unidos, que produce cerca de 16.5 millones de barriles. También se verán disrupciones en otras materias primas que se producen en Rusia y en Ucrania, como el caso del paladio o el trigo. Como consecuencia, se están observando aumentos en los costos de las empresas y fuertes presiones inflacionarias en todo el mundo que podrían verse exacerbadas si además las empresas comienzan a acaparar insumos para asegurar sus procesos de producción. Para contener estas presiones será necesaria la respuesta firme por parte de los bancos centrales, comenzando por la Reserva Federal de Estados Unidos, que está a punto de comenzar un ciclo de alza en las tasas de interés que veo será mucho más fuerte al que se ha venido descontando. Este entorno monetario y financiero global más adverso recortaría de forma sensible la actividad económica, sintiéndose especialmente su impacto sobre los mercados emergentes como el nuestro. Otro efecto de consecuencias parecidas es la disrupción de los flujos de comercio internacional, que implica la conformación de nuevos bloques entre los aliados occidentales y la sustitución de muchos proveedores, lo que es una pérdida de las economías de escala que se habían venido construyendo con el proceso de globalización y repercute en mayores costos con las consecuencias que ya comentamos. Para entender este concepto de pérdida de economías de escala, imagínense que una empresa como Apple va a vender algunos millones de teléfonos, tabletas y computadoras menos al dejar de operar en Rusia y posiblemente en otros mercados. Con menos ventas tendría que reducir su capacidad productiva para no incurrir en costos innecesarios. En la medida en que varias empresas hacen lo mismo, el crecimiento económico se deteriora. Por último, habría que mencionar las sanciones económicas y los efectos que tendrán sobre el sistema financiero, donde habrá importantes pérdidas en las instituciones que tengan negocios con Rusia o exposiciones a otras instituciones que tengan negocios con Rusia. Imaginen bancos o fondos de inversión, especialmente europeos, que tendrán que hacer frente a las pérdidas, muy probablemente liquidando otras posiciones en activos financieros y generando con ello incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, contribuyendo así al deterioro en las perspectivas de crecimiento económico. En fin, este es solo un vistazo a las posibles consecuencias que todavía son difíciles de anticipar, ya que esto está en marcha, es un proceso en estado de flujo, pero que ya se debe tener claro que van a ser consecuencias negativas y consecuencias importantes. Vale la pena notar la reacción que han tenido nuestros mercados financieros, primero aquí con el tipo de cambio, presionándose de forma muy importante en estas semanas, pasando de 20.2 pesos por dólar a 21.4 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 5.6%. La tasa de interés del bono M a 10 años del gobierno mexicano también repuntó de forma significativa, como vemos en esta última parte de la gráfica, pasando de 7.7 a 8.49%. Cabe notar que luego de alcanzar su punto bajo en febrero del 2021, cerca del 5%, esta tasa de interés comienza una tendencia ascendente pronunciada que es reflejo del deterioro en la inflación y podría estar descontando una mayor prima de riesgo inflacionario. En esta siguiente gráfica integramos la evolución del bono del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo de 10 años y podemos notar un comportamiento bastante sincronizado en sus tendencias. En ambos casos, me parece que porque están respondiendo al deterioro de la inflación en ambos países. No obstante, el comportamiento de las últimas semanas se ha diferenciado, con la tasa del bono mexicano aumentando de forma mucho más pronunciada, lo que podría estar reflejando algo más que podría ser el deterioro de las condiciones financieras globales, especialmente podría ser un mayor riesgo percibido por el deterioro en el Estado de Derecho en el país y el ataque a las instituciones desde el poder. En México en la semana se revisaron también las perspectivas económicas del IMEF para México con algunos cambios que llaman la atención y que pueden ver en este cuadro. El pronóstico de crecimiento del PIB para el 2022 se revisa de forma modesta respecto a febrero,
pero se ubica ya por debajo del 2%, de hecho en 1.9%, siendo la primera encuesta en quedar por debajo del 2%. Habría que notar que este pronóstico apenas comienza a incorporar los posibles efectos de la invasión de Ucrania, pero conforme las consecuencias se vayan haciendo más palpables en los datos, es probable que sigamos viendo recortes a este pronóstico y a los pronósticos que hay en el mercado. El segundo cambio que llama la atención es el pronóstico de inflación para este año, que ese sí repunta de forma mucho más perceptible, pasando de 4.4% a 5%, y nuevamente siendo la primera encuesta que presenta un nivel de 5% para la inflación. Al igual que en el caso del crecimiento, es probable que los pronósticos de inflación se sigan revisando al alza en los próximos meses, y hay que notar que esta encuesta se recabó antes de que se conocieran los resultados de inflación de febrero, que volvieron a sorprender al alza y que vamos a comentar más adelante. Por último, el pronóstico para la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año se revisa también al alza de 6.75% a 7.25%. El deterioro que hemos visto en las perspectivas macroeconómicas en este inicio del año muy posiblemente continuará en los próximos meses hasta que se tenga mejor dimensionado los impactos que podría tener el adverso entorno global que estamos enfrentando. Pasando a la inflación, aquí en México la inflación al consumidor registró un fuerte e inesperado repunte de 0.83% en febrero, que resultó ser el nivel más alto registrado para un mes similar desde el año 2000. Este resultado quedó muy para arriba del 0.6% anticipado por el mercado, de acuerdo con el promedio de la encuesta de Citibanamex del 22 de febrero, que todavía no contaba con la información de la primera quincena. Y fue la segunda sorpresa al alza consecutiva en el año que apenas comienza, como vemos en esta gráfica. En su comparativo anual, que pueden ver aquí, la inflación repuntó un poco respecto a enero para alcanzar 7.28%. En este cuadro del INEGI pueden verse los componentes con mayores impactos en la inflación de febrero, destacando el gas doméstico LP en primer lugar, pero con varios renglones bastante sensibles en el gasto del consumidor, con incrementos también importantes. En este siguiente cuadro resumen del INEGI puede apreciarse que la mayoría de los componentes de la parte subyacente, que es la más estable de la inflación, presentaron fuertes aumentos en el mes y alcanzaron tasas anuales muy elevadas. Las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, crecieron con una fuerza inusual en febrero, alcanzando tasas anuales de 9.4 y 7.18%, como vemos aquí. También el renglón de servicios creció por arriba de lo usual, alcanzando una tasa anual de 4.62%, que, como podemos ver en la línea naranja de esta siguiente gráfica, siguió con su tendencia ascendente y de hecho alcanzó el nivel más alto desde el 2008. Las mercancías aquí en la línea azul superaron el 8%, lo que no se veía desde el año 2000. En esta gráfica podemos ver que la inflación subyacente hiló 15 meses consecutivos con sorpresas al alza, es decir, con resultados superiores a lo esperado por el promedio de los analistas del mercado. La inflación subyacente de febrero de 0.76% fue, junto con la de febrero del 2017, la más elevada desde el año 2001, como vemos aquí. En esta siguiente gráfica, con la evolución de la inflación subyacente anual, resulta especialmente preocupante, no solo porque ha alcanzado los niveles más altos en 2 décadas, sino por su acelerado ritmo de aumento que muestra una pendiente casi vertical. Me parece que la inflación se está disparando por varios factores, desde los fuertes aumentos en los salarios mínimos hasta la destrucción de la capacidad productiva producida por la pandemia. El caso de loncherías, fondas y similares es especialmente representativo de la dinámica de la inflación, ya que son negocios pequeños, sin poder de fijación de precios y usualmente con márgenes muy chiquitos de su utilidad, y por lo mismo son muy sensibles a los incrementos en los costos como la energía, los alimentos o los salarios. En esta gráfica podemos ver la forma dramática en la que se ha disparado la inflación de este componente, lo que prende las alarmas para Banco de México. Hacia adelante, conforme se vayan integrando los impactos que tendremos derivados de la guerra en Ucrania, la inflación se mantendrá muy posiblemente presionada. En esta gráfica pueden ver mi pronóstico de inflación personal ya revisado mes por mes comparado con el promedio observado para cada mes durante los 5 años previos, terminando el año en 5.83%. Si vemos la trayectoria mensual esperada para la inflación subyacente en la misma forma, en esta otra gráfica, terminamos entonces con una inflación anual subyacente de 5.3% en el año.
Tristemente, los impactos que podrían tener sobre los precios todas las disrupciones generadas por la invasión a Ucrania podrían ser todavía mayores a los aquí incorporados. Por ejemplo, como decía, si las empresas comienzan a tratar de extender sus inventarios de materias primas ante la posibilidad de escasez por las disrupciones, entonces tal escasez se vería exacerbada y esto ejercería mayores presiones sobre los precios de las materias primas y sobre los costos de las empresas. Por lo pronto es previsible que estas presiones sobre los costos y los precios persistan durante la primera parte del año y habrá que estar atentos a la dinámica de la inflación más adelante. En Estados Unidos también se tuvieron malas noticias por el lado de la inflación, ya que los precios al consumidor aumentaron 0.8% en febrero, superando nuevamente lo esperado por el mercado y llegando a una inflación anual de 7.9%, como vemos en esta gráfica, un nuevo máximo de 4 décadas con una tendencia ascendente muy empinada. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación o inflación core aumentó 0.5% en el mes para llegar a una tasa anual de 6.4%, que podemos ver aquí también un máximo de 4 décadas y con una tendencia ascendente muy pronunciada. Con estos resultados veo muy probable que la Reserva Federal tenga que comenzar a actuar de forma decidida con un aumento de 50 puntos base en su tasa de interés, ya que cada vez queda más claro que van 2 pasos atrás en la lucha contra la inflación y me parece que está creciendo la probabilidad de tener que recurrir a tasas de interés verdaderamente restrictivas, que para el caso de Estados Unidos serían tasas superiores al 3.5% o 4%. En otro tema, el Congreso de Estados Unidos logró la aprobación del presupuesto por 1.5 billones de dólares, asegurando el fondeo del gobierno hasta septiembre, y tanto republicanos como demócratas se mostraron victoriosos o cantaron victoria por este acuerdo, consiguiendo fondos importantes para sus programas sociales y 782 miles de millones de dólares para el gasto en defensa. Regresando a México, la producción industrial presentó durante enero una sorpresa positiva al crecer 1% en términos reales respecto a diciembre, como vemos en este cuadro resumen del INEGI. En esta siguiente gráfica puede verse el brinco que da la producción industrial durante enero, regresando ya a niveles como los que tenía antes de la pandemia, o muy parecidos. Aunque la noticia desde luego es buena, hay que tomarla con la debida reserva y no concluir que ya la producción industrial está creciendo de forma continua y sin interrupciones. Las manufacturas que pueden ver aquí son el componente más importante al representar el 57% del total de la industria y crecieron solo 0.3% en enero, alcanzando ya los niveles prepandémicos. Hay que recordar que buena parte de nuestras manufacturas están orientadas hacia la exportación, especialmente hacia Estados Unidos, cuya economía se ha recuperado gracias a los históricos estímulos proporcionados por su gobierno y esto nos está ayudando. La construcción, en cambio, se contrajo 0.2% en el mes y, como vemos en esta gráfica, sigue en la lona, lo que es un mal augurio para la actividad económica en los meses por venir, ya que suele ser un indicador adelantado que refleja tanto las perspectivas de las empresas como el entorno de negocios del país. La construcción, por cierto, representa el 21% del total de la industria. El componente que creció con gran fuerza de forma sorprendente fue la minería, repuntando 7% en el mes, como vemos aquí en esta gráfica. La minería representa el 17% del total industrial e incluye la extracción de petróleo crudo, que representa el 11.7% del total industrial. En esta gráfica podemos ver que la extracción de petróleo creció de forma más apenas perceptible, 1.3%, no es una mala cifra, pero sigue en la lona después de un declive continuo, como vemos aquí, que se ha detenido afortunadamente en los últimos 3 años. El segundo componente es la extracción de minerales, que como pueden ver en esta otra gráfica, ya recuperó los niveles prepandemia y mantiene una ligera tendencia ascendente, aunque en enero se contrajo 0.1%. El componente que creció de forma sustancial en enero fue el de servicios relacionados con la minería, que como pueden ver en la gráfica es muy volátil y repuntó en enero 21.8%. Así, pese al resultado positivo de la producción industrial, todavía no hay que cantar victoria y hay que tener presente que las perspectivas van a estar afectadas por todos los efectos que vengan de la invasión a Ucrania. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor registró durante febrero un repunte apenas perceptible, como vemos en esta gráfica, que se explicó por una mejoría en la percepción de la situación económica comparada con un año atrás, aunada a un deterioro de la expectativa para la situación económica en los próximos 12 meses.
En el entorno político se presentaron nuevos eventos que deterioran las perspectivas para la economía. Esta semana, por ejemplo, el Parlamento Europeo publicó una resolución respecto a la situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos en México, que vale la pena repasar rápidamente. En ella señalan el incremento dramático en la violencia y ataque contra ellos, así como el serio deterioro en el Estado de Derecho. Mencionan que el presidente López Obrador ha usado la retórica populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes. Refieren que la corrupción institucionalizada y extendida, instigada por un sistema judicial deficiente, está engendrando un problema endémico de impunidad que transmite un mensaje de que la violencia es permisible. Acusan que el gobierno mexicano no ha llevado a cabo las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad y, por el contrario, diversas reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial iniciadas por la administración de López Obrador generan dudas sobre el Estado de Derecho y la certeza jurídica. La resolución condena las amenazas, hostigamiento y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México y llama a las autoridades a investigar de forma expedita, imparcial, exhaustiva e independiente estos asesinatos. También nota con preocupación las críticas duras y sistemáticas usadas por las más altas autoridades del gobierno mexicano y llama a las autoridades, especialmente las más altas, a abstenerse de emitir cualquier comunicación que estigmatice a los defensores de derechos humanos y periodistas. Por último, urge al gobierno mexicano a tomar medidas concretas, prontas y efectivas para fortalecer las instituciones nacionales, estatales y locales, a implementar un conjunto de estrategias urgentes, coherentes y exhaustivas para la prevención, protección, reparación y rendición de cuentas para asegurar que los defensores de derechos humanos y periodistas pueden continuar sus actividades sin temor a represalias y anima al gobierno de México a tomar acción para fortalecer las instituciones del Estado y consolidar el Estado de Derecho. Lo que señala el Parlamento Europeo, pues es la triste realidad que se vive en México y que constatamos los mexicanos y que requiere de un cambio urgente de estrategia justamente para fortalecer las instituciones del Estado. La respuesta del gobierno mexicano, que el presidente reconoció haber elaborado con algunos de sus colaboradores, porque al principio parecía una noticia falsa, hasta una broma, sin pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quedará como un ejemplo de vergüenza con la comunidad internacional, no solo porque rompe los cánones de la diplomacia, sino que revela una reacción visceral y falta de toda clase y educación. Entre otras cosas, la respuesta caracteriza a los eurodiputados como borregos que se suman a la estrategia reaccionaria y golpista de los opositores a la 4T, los sermonea para que se informen y lean bien las resoluciones antes de votarlas, les pide que evolucionen para dejar atrás su manía injerencista y les recuerda la máxima del presidente Juárez, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De verdad a este nivel ha llegado la política exterior mexicana? Hay varias cosas a comentar de esta respuesta que me parece es un reflejo en alta definición de los momentos que atraviesa el presidente. Primero, parece un intento por desviar la atención de la opinión pública y retomar la iniciativa en la narrativa luego que se destapara la corrupción rampante del gobierno con la Casa Gris de Houston. La realidad que vive el país se sigue deteriorando contra los deseos del presidente y como resultado de su incompetencia escapándose a su control. La violencia florece en varias regiones del país donde el crimen organizado se está adueñando del territorio ante la ausencia del Estado. En otro de estos temas, el fiscal general de la República, que resultó siendo espiado y resultó confesar una conducta delictiva e inmoral en estas grabaciones que se filtraron a los medios donde reconoce un contubernio con los ministros de la Corte. También los problemas para el avance de las obras insignia del gobierno que lo han llevado al presidente a pasar por encima de la ley, por ejemplo, con el Tren Maya, donde la construcción sigue a pesar de que un juez ordenara su suspensión. Por cierto, me llama la atención la forma en que López Obrador utiliza la máxima de Juárez como escudo ante los demás, pero le pasa por encima con sus propias acciones. Cada vez se nota mejor que las divisiones al interior de Morena se están ahondando y de hecho parece haber una guerra civil entre algunos de sus actores más prominentes al mismo tiempo que el presidente va perdiendo
poder conforme pasa el tiempo y se va abriendo más frentes que no puede atender. El problema que veo es que López Obrador ha decidido refugiarse en lo que sabe hacer, que es estar en campaña. Ahora que viene el voto para la revocación de mandato, ya aparecieron de forma ilegal cualquier cantidad de espectaculares y propaganda con su imagen, llamando al voto para que continúe, que por cierto, el INE ordenó que se bajaran y después de que se cancelaran programas por no tener dinero en el gobierno. La distancia entre la realidad y el discurso del presidente ha crecido hasta niveles esquizofrénicos, al grado que preocupa saber si todavía mantiene contacto con la realidad o ya se perdió en sus cuentos. Esta distancia entre la realidad y el discurso muy probablemente seguirá abriéndose ante la falta de efectividad en las políticas públicas de su administración y el complejo entorno que vive el país, para tratar de mantenerse al frente de la narrativa ante una realidad cada vez más adversa. Parece que López Obrador se irá encerrando cada vez más en su círculo más íntimo, lo que afectará a sus actores políticos, que se sentirán cada vez más descobijados o tratarán de impulsar sus propias agendas. También es previsible que recurrirá a acciones más dramáticas para mantener su popularidad. Algunos analistas han señalado incluso acciones que han ocurrido en otros países y que se han convertido en el arsenal de triquiñuelas del autoritarismo, como por ejemplo un autoatentado fallido o el buscar pleito con extranjeros. Todo parece indicar que aumentarán las fricciones y la intensidad en el entorno político en los próximos meses y que viene una prueba de fuego para las debilitadas instituciones del país. Para las perspectivas económicas, pues esto representa malas noticias, por lo que habrá que estar preparados. En la semana que inicia no habrá indicadores relevantes en México, mientras que en Estados Unidos tendremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que acaparará la atención de los mercados para ver qué tan firme es en su actuación y qué mensajes transmite. Luego se publicarán también las cifras de producción industrial de febrero y en el resto del mundo habrá varias decisiones de política monetaria en Brasil, Reino Unido y Japón. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión que acaba de salir de Francis Fukuyama, escritor y analista político reconocido internacionalmente por haber proclamado el fin de la historia con la caída del muro de Berlín. En este artículo titulado Preparándose para la derrota, Fukuyama hace varios pronósticos, comenzando por señalar que Rusia se dirige a una derrota total en Ucrania y que Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército, explicando los errores cometidos por Putin y sus fuerzas militares, y termina diciendo que una derrota de Rusia hará posible el renacimiento de la libertad y nos sacará de nuestro temor por el declive de la democracia global, y que el espíritu de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, seguirá vivo gracias a un bonche de ucranianos valientes. Miren, si algo bueno nos puede dejar esta atroz invasión es la lección para el mundo de que los líderes autoritarios ya no pueden salirse con la suya con el uso de la fuerza y la violencia contra otras naciones, ya que solo generarán pérdidas para los perpetradores y sus pueblos. El mundo requiere de mayor cooperación, mayor integración económica para atender los problemas globales que ya nos alcanzaron a todos. Ojalá la lección sea aprendida por los pueblos de la tierra para que construyan las instituciones que impidan la concentración del poder en pocos individuos que puedan abusar del mismo y meternos a todos en problemas. Y con esto concluimos este programa de Economía en Breve, el número 256, que espero les resulte útil y de valor a todos los suscriptores. En 2 semanas el programa se liberará a todo público y los que todavía no son suscriptores los invito a que se suscriban mandándome un correo a la dirección que tienen ustedes aquí. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.